De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuestro porvenir. Ya está acá con nosotros una de esas personas que vos hablabas, que son de las concejales que ponen en juego su banca, que están ahí. Nos referimos a nuestra amiga Susana Rueda, con quien tantas veces hemos estado, dialogado, y bueno, la estamos recibiendo ahora. Hola, Susana. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Mali, ¿cómo andás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, estamos acá ya, así como decíamos, en la recta final. Hace frío y decimos, bueno, vamos corriendo para ver cómo llegamos al domingo. Es ajetreado esto, ¿no? Está agitado, sí, porque ya arrancó medio raro. La gente está muy enojada con los políticos y las políticas en general. Saludamos a una compañera del consejo con quien tenemos muy buena relación. Está enojada en general con el espectro político, como se dice habitualmente, con la clase política. Es algo que yo rechazo mucho, esto de la clase política, porque yo no me siento de ninguna clase, digamos. Yo me siento de gente común. Y bueno, eso he hecho a lo largo de toda mi vida y también ahora, porque estoy cerca de la gente todo el tiempo. Pero bueno, hay una perspectiva que tiene la gente con respecto a los políticos, a los que siente particularmente lejos. Una vez un filósofo en una conferencia de Rosan Balón hablaba de que es muy difícil que la gente se sienta representada si él o la persona que ejerce el cargo político no vive la misma realidad que viven ellos. Entonces, no decimos que hay que vivir, como de hecho hacía Pocho, muy cerca de la gente que sufre o pasar por las mismas necesidades. No sé si tanto, pero sí estar cerca, transitar los territorios a menudo, y es lo que yo hago. Y bueno, eso nos permite tener una perspectiva mucho más cercana y mucho más ajustada de las necesidades que tiene la gente. Es decir, nosotros decimos siempre que construimos políticas con la oreja pegada al territorio. Eso es lo que yo hago y eso es lo que quiero seguir haciendo. Bien. Susana, ¿qué ha cambiado en vos desde que decidiste sumarte políticamente? A ver, siempre uno tiene una posición política, pero una vez que decidiste ser parte de toda una estructura política, ¿y cómo veías antes el Consejo? ¿Cómo lo ves ahora desde adentro? ¿Y cómo ves esa relación entre Consejo y ciudadanía? Mira, vos sabés que he sido, y ejerzo el periodismo durante prácticamente toda mi vida, porque empecé a los 20 años, y siempre entrevisté mucho a muchos concejales, he cubierto el Consejo Municipal para los distintos medios para los que trabajé, y he estado en el Consejo Municipal durante la rebelión carapintada del 87, cuando existía la posibilidad de un golpe de Estado, que nos atrincheramos todos, políticos, ciudadanos, en el Consejo Municipal. Así que siempre estuve muy cerca del Consejo. Lo que sucede es que, y además por supuesto he entrevistado a muchos concejales y demás, pero hay códigos que son diferentes. Entonces, primero hay un enorme aprendizaje. Yo sabía que ingresaba, por eso dije, y me criticaron en su momento, salgo de mi zona de confort, porque hay un ejercicio cotidiano de una actividad donde uno se empieza a sentir cómodo, más allá de que yo me levantaba, por ejemplo, cuando hacía el programa de la mañana, 4:30 de la mañana, eso no es cómodo para nadie, ni confortable para nadie, pero
el ejercicio cotidiano uno ya sabe más o menos a qué atenerse. En esto no, en esto se manejan distintos códigos, distintos resortes, y bueno, fue todo un trabajo de aprendizaje. Hay algunas cosas que aprendo con convicción y otras que rechazo, como por ejemplo la mezquindad política, como por ejemplo la rosca, el enroque. Eso me genera un enorme rechazo, pero bueno, hay que acomodarse a veces para entender al otro, y eso es lo que yo trato de hacer desde adentro, pero nunca despegando la oreja del territorio. Eso es lo que te mantiene con el cable a tierra, ¿no? Ese es el verdadero cable a tierra, estar cerca de la gente. Me decías cómo veo el consejo, sí, o cómo creo yo que lo ve la gente. Y a veces la gente no termina de entender cuál es la función algunas personas no terminan de entender bien cuál es la función de un concejal. Nos piden cosas que deberían pedirle a un ejecutivo, pero nosotros tratamos de acercar soluciones siempre que podemos, pero hay muchos concejales que no están cerca de la gente, y eso es un problema porque a veces se genera una distancia que nos perjudica a todos, como cuerpo, digamos. Nosotros siempre decimos que somos el resorte más cercano de la gente, por eso somos los representantes, y por eso tenemos que estar escuchando permanentemente. Yo como ejercí el periodismo durante tanto tiempo, para mí escuchar es parte de un ejercicio que tengo incorporado, pero hay muchos a los que les cuesta mucho, y eso se nota. Yo quería preguntarte, primero tengo cierta curiosidad, cómo es esto de recorrer el territorio, cuáles son los circuitos que vos, para tener, digamos, el oído en el territorio, cuáles son los circuitos que transitas. Uh-huh. Y después, me parece que el tema de Rosario es seguridad, ¿no? Uh-huh. No hay, desde un lugar difícil, que es el concejal, que no tiene demasiado, pero inevitablemente la cotidianidad está atravesada por la inseguridad, y el reclamo de todos es ¿qué se puede hacer desde el consejo, o qué se hizo, o qué se va a hacer? En principio, lo que yo hice, y voy a seguir haciendo, es reclamar políticas que funcionaron y que el gobierno del contador Perotti desestimó simplemente porque habían sido ejecutadas o aplicadas o pensadas desde el socialismo, como políticas que fueron incluso ejemplo, levantadas por algunos sectores como ejemplos internacionales desde el punto de vista de las políticas sociales, ¿no? Revolucionarios, como el ABRE, como el Nueva Oportunidad, como el Vuelvo a Estudiar. Fueron políticas de alta penetración dentro de los territorios que generaron un impacto importante, no solamente en la calidad de vida de las personas que viven en territorios vulnerables, sino además en la seguridad. De hecho, el programa orientado a jóvenes de entre 15 y 30 años que ni estudiaban ni trabajaban, ofreciéndoles una contención y una capacitación en oficios, había generado la reducción de los homicidios en esa franja etaria de 15 y 30, que recordamos que es la misma franja etaria donde se producen ahora las muertes y los sicarios, digamos, están ubicados en esa franja etaria. Bueno, había generado una reducción de homicidios en un 45% a lo largo de 4 años. Lejos de continuar eso en forma inmediata, porque era lo que estaba funcionando, se demuelen todas esas políticas públicas, se piensan políticas públicas nuevas, y encima nos avanza la pandemia, por lo tanto hubo un enorme retroceso, pero cuando la pandemia empieza a darnos un respiro, había una desarticulación total de esas políticas en los territorios, y bueno, el resultado es lo que vemos todos los días en los noticieros. ¿Qué podemos hacer desde el Consejo Municipal? Reclamar el retorno de esas políticas, reclamar la aplicación de más desarrollo y despliegue de recurso humano en los barrios, porque nosotros lo que vemos es que se han retirado los recursos, se ha retirado el Estado de los territorios. Cuando el Estado provincial se retira, sobre todo el provincial porque es el que tiene más recursos, o el nacional con políticas públicas, avanza el Estado narco. Entonces, eso es lo que ha pasado hasta ahora. Eso es lo que nosotros queremos dar vuelta, por eso proponemos políticas públicas. De hecho, nosotros hemos propuesto muchas cosas, algunas de las cuales tienen que ver sobre todo la mayoría tienen que ver con desarrollo social, porque yo estoy convencida que no hay seguridad posible si no hay políticas públicas que por lo menos traten de empujar hacia arriba
la desigualdad. Es decir, nosotros tenemos altísimos niveles de desigualdad. Ante estos escenarios de desigualdad nadie está seguro y es imposible pensar en una ciudad integrada. Hay una ciudad absolutamente desintegrada donde hay gente que vive bien, es un porcentaje muy pequeño, hay gente que hace lo posible por sobrevivir, tratando de sacar la cabeza como puede, y hay gente que no tiene nada y no puede hacer nada. Esa gente que vive en la miseria y que tiene una escasísima contención del Estado, en esa población viven 2 de cada 3 niños. Si nosotros no aplicamos políticas de contención para niños y adolescentes, no hay futuro para nadie en esta ciudad. Entonces es muy importante buscar esas políticas. Nosotros uno de los primeros proyectos que presentamos es el de centros de cuidado y capacitación, de cuidado para niños de entre 45 días y 4 años, y de capacitación para sus mamás. La mayoría de esa niñez en sectores vulnerables está en hogares monoparentales o monomarentales, porque la mayoría son jefas de hogar. Por eso creemos que las políticas tienen que estar aplicadas a contener a esas madres con capacitación. La mayoría quedó embarazada durante la secundaria y no ha terminado la escuela. O sea, aplicación de planes como volver a estudiar o como programas para capacitarlas en algún oficio que les permita después convertirse en sujetos productivos. Siempre son sujetos productivos las mujeres, sobre todo siendo madres, pero en este caso hablando desde el punto de vista de lo laboral, del trabajo, de alguna salida laboral que les permita parar la olla, como decimos siempre. Bueno, esas políticas no existen. Por eso, y una de esas razones ha sido el aumento de la muerte de mujeres en contexto de criminalidad, que ha sido del 25% en el último año y medio. Nosotros tenemos también clarísimo que las estadísticas nos marcan los contextos políticos que hay que abordar. En el último, en 2022 y 2023, hubo 55 niños baleados y 43 niños muertos. Cuando hablamos de niños, hablamos de menores de 15 años. La mayoría, muertes inocentes, pero son niños en estado de extrema vulnerabilidad que no tenían contención del Estado. Entonces, si vos te fijas en las estadísticas, te das cuenta cuál es el nudo de la pobreza y de la desigualdad que hay que contener. Parece que nadie lo ve, parece que nadie mira los números y nadie ve las estadísticas. Por eso nosotros apuntalamos eso. La seguridad, lo decía el otro día Juan Pablo Casielo, titular de AMSAFE en una de las asambleas cuando baleaban las escuelas. La salida no está en poner más gendarmes, seguro que es importante. Uh-huh. Seguro que la presencia de policía bien capacitada y bien equipada es importante para contener el delito, para controlar el delito, para prefectura es importante, las fuerzas federales son importantes porque justamente el narcotráfico es un delito federal y tiene que estar contenido de allí, pero si no hay políticas sociales que empujen para arriba a los más vulnerables, no hay salida. Porque Empalme está lleno de gendarmes, decía Casielo. Sin embargo, los pibes se nos siguen muriendo. Male, yo decía hace un rato, es nuestra... No es para nada casualidad que esté acá, porque la biblioteca siempre ha tenido un vínculo, una relación fuerte con todos los jóvenes. Y bueno, la idea es que ella también pregunte, indague y también de alguna manera que su voz, su pregunta sea la de muchos y muchas de su edad también, así que te dejo adelante, Male. Adelante. No, antes hablábamos un poco quizás de la cuestión del rango etario, el rango etario de las personas que caen en el sicariato. Uh-huh. Quizás la comparación más vaga que uno suele hacer es caer en la comparación con Colombia y terminamos hablando de fronteras invisibles, y creo que acá en Rosario esas fronteras invisibles ya se rompieron y ya vemos que esas problemáticas van avanzando, esos niveles de violencia van avanzando. Quizás también más allá de la cuestión del embarazo adolescente, que creo que es una problemática real, hay problemáticas concretas que tienen que ver también con la cuestión del consumo problemático también en los barrios. ¿Cuáles son las políticas también de prevención y de reducción de daños que existen como para también poder compensar no solo la cuestión de caer en lo penal y en lo criminal, sino también caer en el consumo? Nosotros creemos que el paradigma no es justamente lo penal y el castigo de las personas que consumen, sino justamente la reducción de daños y la contención de los consumos problemáticos. Justamente vos me decís, ¿qué dispositivo hay de contención de daños? Ahora ninguno, porque había y Perotti los demolió, estaba
el sistema que existía al lado del hospital Agudo Ávila, que fue, desarticulado, y lamentablemente ahora no hay dispositivos de contención en ese sentido. Hace poco tiempo el intendente generó los recursos para armar una agencia de consumos problemáticos, para el tratamiento de consumos problemáticos. Ya existe la estación, que es una de las instancias municipales para esa contención, pero hace falta muchísimo recurso para esto. Tal como vos decís, Male, eso es algo que nosotros vemos muchísimo. Hay en muchos sectores hay niños que prácticamente se están criando solos porque sus madres y sus padres están sumergidos en el consumo problemático. El otro día nos decía, me llegó un mensaje con fotos de 3 niños que están durmiendo bajo el puente en la terminal de ómnibus, bajo el puente que está a un costado de la terminal de ómnibus por Caferata. ¿Cuál es el abordaje de la gente de situación de calle? Ahí nomás me comuniqué. Mirá, nosotros fuimos, me dice, el abordaje es tratar de ubicar a la madre trabaja en las inmediaciones, tiene un problema de consumo grave, y obviamente nosotros le tenemos que dar la derivación a niñez. Hace pocos días recibimos en el Consejo Municipal al colectivo de profesionales de la salud que trabajan en hospitales públicos, muy preocupados porque no tienen articulación con el sistema integrado de protección de niños, niñas y adolescentes. O sea, el sistema de contención de la Dirección de la Niñez, de la Secretaría de la Niñez del Estado provincial, está absolutamente, no estallado, directamente desarticulado. No hay articulación con los hospitales ni con los sistemas municipales, no hay nada. Entonces hay muchos efectores que trabajan en los territorios que no encuentran recursos, incluso un llamado de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, de la Defensoría del Pueblo, digamos, sobre esto. O sea, nosotros desde la municipalidad tenemos un ejercicio sobre todo de la Secretaría de Salud Pública y de Desarrollo Social. Hay un abordaje a través de esta nueva agencia, a través de la estación, pero no alcanza. Para esto hace falta, insisto, recursos humanos desplegados en el territorio. Para esto hace falta muchísimo presupuesto. Y eso es una decisión política. Si la decisión política no se toma, primero tiene que estar el diagnóstico, como te decía antes. Si los problemas no se ven, no hay un buen diagnóstico, una buena evaluación de datos, no se puede resolver, porque no hay una aplicación, no hay una decisión política para aplicar a ese problema. Nosotros vemos que eso no existe. Por ahora no existe. Esperamos que el futuro gobierno lo tenga y lo pueda articular. Nosotros queremos, desde el progresismo, y estamos convencidos que la salida es con inclusión. Nosotros queremos aplicar soluciones progresistas y queremos construir volumen progresista y socialista en todas las legislaturas para presionar al Poder Ejecutivo de turno que la solución venga por ahí. Tiene que venir por ahí, por la inclusión. Es la única salida. Estamos en Radio La Hormiga 104.3 conversando, en este caso con Susana Rueda. El domingo va a estar ahí dentro de una larga lista. Vos decías recién que la boleta esa... No, la boleta es muy larga. Bueno, ¿cómo hacen como para encontrarte en esa larga lista? De abajo para arriba la número 7. Empezás de al final para arriba la número 7. Hay que ir con buenos lentes o con una lupa en su defecto y buscar la lista. Se llama Acuerdo Progresista y está mi foto y yo soy la que encabeza la lista y tenemos una lista. Esto es importante que lo diga porque yo estoy muy orgullosa de la lista que construimos. Hablando de esto de la construcción de políticas con la oreja pegada en el territorio, nosotros tenemos una lista de toda gente que trabaja muy cerca de la gente. Gino Svegliati es el número 2, es el representante de la Juventud Socialista y trabaja mucho con las juventudes territoriales, con juventudes de organizaciones sociales. Es el más joven, tiene 25 años. Gino es el candidato más joven de todas las listas. Después tenemos a Julio Mas, que es de ex soldado combatiente de Malvinas, veterano de guerra, que sale todas las noches a repartir comida a las personas en situación de calle. Está Alicia Pino, que trabajó en Hábitat de la provincia, que tiene un conocimiento enorme de cómo garantizar calidad de vida aún en los barrios
populares. Hay 2 representantes de organizaciones sociales, una es Gaby Romero, que trabaja en la organización el Centro Comunitario Olavarría, que fue una de las organizaciones que salió a contener a la gente de Empalme cuando lo balearon a Maxi Jerez. Uh-huh. Hay representantes de colectividades y de migrantes. Está Rito Aceus, que es haitiano, que estudió medicina en la ciudad de Rosario y era médico en el centro de Barrio Itatí, en el centro de salud de Barrio Itatí, y quiere devolverle a la ciudad lo mucho que le han dado, entre otros la educación pública. Hay gente del sector de educación. Está Sergio Libonati, que fue director de educación privada. Cuando hablábamos de educación antes, yo me acordaba el tema de la Vigil. Estuvimos hace pocos días hablando con los chicos de la Vigil cuando entraba a la escuela Vigil, a una de las escuelas que tiene ese enorme y bellísimo edificio de la Vigil, que fue una iniciativa pedagógica única y ejemplo en Latinoamérica. Me dolía el corazón, porque realmente está en un estado de deterioro y de abandono total. Las escuelas están en un estado edilicio lamentable. ¿Cómo van a tener ganas los pibes de ir a la escuela si a veces duele con solo ver el deterioro de las paredes? Bueno, esa es una política debe ser una política de Estado también, el estado edilicio de las escuelas, abastecer a las escuelas de luz, gas, de paredes limpias, de paredes donde los chicos puedan crear y dibujar. Nos parece lamentable la política educativa del gobierno actual, pero nosotros estamos convencidos de que esta construcción progresista que queremos hacer puede empujar al futuro gobierno por ese lado. Vos antes decías que no vas a poder poner más el tema de Miriam Cubelo sobre sentido común, porque hay una de las candidatas que habla de sentido común. No dejemos que se apropien de ese tema, porque yo también hablo mucho del sentido común. Y el sentido común es, partamos de la base, vivir en el territorio que vos pensás gobernar. Eso es sentido común. Lo demás es una falta de respeto. Así que el sentido común, bien entendido, nosotros lo entendemos bien. Susana, una pregunta que tiene que enganchar con la otra con respecto a las políticas sociales que yo suscribo, ¿no? Evidentemente, si no hay una cierta homogeneidad social, va a ser muy difícil vivir en paz. Ahora, ¿estas políticas sociales son compatibles con estos nuevos aliados que tiene el Frente Progresista? Particularmente con el PRO. Ya no está más el Frente Progresista. Sí, bueno, pero frente de frentes. Pero nosotros en nuestra lista se llama Acuerdo Progresista. Ajá. Porque, sí, mira, el tema del frente, el famoso Frente de Frentes que fue cuestionado de distintos lugares, yo siempre lo defiendo desde este lugar. Nosotros somos progresistas y vamos a proponer y a promover políticas progresistas, que lo hemos demostrado cuando gobernamos la provincia de Santa Fe, y es todo lo contrario de lo que ha hecho el gobierno peronista de Perotti. O sea, nadie cuestiona a la alianza del peronismo por tener gente como Perotti en su gobierno. El único gobernador que se atrevió a bajar, a desactivar la cláusula gatillo, por ejemplo, que ahora están pidiendo que vuelva, que fue justamente una cláusula promovida por el Frente Progresista. El gobernador que cuando fue ministro de Producción se atrevió a privatizar el Banco de Santa Fe. Es decir, hubo políticas absolutamente de derecha, privatistas y de reducción de derechos de los trabajadores y hasta de los jubilados que fueron ejecutadas por el peronismo en esta provincia. Por eso, hablar de la construcción de esta alianza donde la mayoría somos progresistas, porque hay radicales que participaron del gobierno progresista, a mí a veces me genera risa, porque en realidad nadie puede señalar al otro. La derecha es transversal a todos los partidos políticos, y el progresismo en este caso está de este lado. Nosotros somos progresistas y vamos a seguir ejecutando políticas progresistas. Llevamos como candidato a diputado provincial, encabezando la lista, el ex gobernador Antonio Bonfatti, cuyo gobierno fue uno de los autores del Plan Abre, del Nueva Oportunidad y del Vuelvo a Estudiar. Llevamos como candidato a senador provincial a Miguel Ángel Capielo, uno de los autores y diseñadores, junto a Hermes Wiener, del programa y del proyecto de salud pública que mantiene hace 30 años en la ciudad de Rosario la garantía de la salud como un derecho. Así que no tenemos nada que guardar bajo la mesa. Con Boaz, con Tesandori, no te hace ruido.
Puyaro fue ministro de Miguel Lifchis, y fue bajo el gobierno de Miguel Lifchis, fue ministro de Seguridad aplicando políticas progresistas, incluso el Nueva Oportunidad también estaba bajo la órbita del ministerio en ese momento. Así que lo que puede ocurrir de ahora en más es un misterio. Yo te recuerdo algo, lo voté a Carlos Saúl Menem pensando que iba a ser la revolución productiva, y mira lo que hizo. Así que nadie garantiza nada en este país, sí. No, Eso es lo complicado. Estamos, como decíamos, con Susana Rueda, acá en Radio La Hormiga, en este programa Voto Cantado, rumbo ya al domingo 16. Vamos a un pequeño tema para descansar un poquito. Dale, ¿me tomo un mate? Y te tomás un mate, por supuesto. Susana, yo te quería preguntar algo antes de darle el lugar a Male que siga, pero vos hace un rato, y me consta que estás en los territorios, que vas a las organizaciones, ¿cómo notás en este ir a las organizaciones, cómo nos encontrás? Porque en general se habla mucho y se siente una cierta decepción, un golpe que viene fuerte. Bueno, cuando vos vas a las organizaciones, ¿cómo las encontrás? ¿Nos encontrás? ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que pasa? La verdad que la situación de los barrios es muy dolorosa. Duelen, los territorios duelen mucho. Por eso, por lo que te decía cuando empecé, ¿no? Por el abandono por parte del Estado, por el retiro de políticas públicas, porque las organizaciones terminaron siendo el último eslabón de contención. Yo recuerdo que durante la pandemia, lo dije mucho, fueron vitales las organizaciones sociales, porque eran el brazo del Estado en los territorios. Cuando llegó el momento de la distribución alimentaria, tuvieron un papel fundamental. Eso es algo que, hay que decirlo, Miguel Lifchis lo empezó a articular en el año 2003, cuando fue después de la crisis, que salíamos de una crisis muy profunda, del 2002, y fue una de las crisis más profundas que tuvo la República Argentina, y salimos con economía social y con organizaciones que articulaban la asistencia del Estado, porque yo recuerdo como periodista cubrí 2 estallidos sociales, el de 1989 y el de 2001. Fueron tremendos, durísimos. A partir de ahí todos los periodistas, cuando llegaba diciembre, estábamos en crisis económica, decíamos, ¿viene el estallido? ¿Vienen los saqueos? Bueno, esa articulación con organizaciones, la distribución alimentaria, impidió que hubiera nuevos estallidos y nuevos saqueos. Pero sí, las organizaciones están muy exigidas, porque además, a pesar del trabajo enorme que hicieron durante la pandemia, no hay retribuciones, digamos. Nosotros cuando pensamos los centros de cuidado y capacitación, por ejemplo, lo pensamos creando cooperativas de trabajo vinculadas con las organizaciones, porque es hora de que el Estado articule en serio y les pague a las organizaciones por el trabajo desarrollado. Nos parece importante que se articulen cooperativas dentro de las organizaciones de cuidado y contención social. Y bueno, las veo muy desilusionadas, porque no pueden cerrar las puertas y decirle a la gente que no están más. Dan apoyo escolar, ustedes, el trabajo social que despliegan acá en la biblioteca es enorme, inmenso. Los clubes, cómo me duelen los clubes, cómo me duele ir a los clubes y ver el deterioro que sufrieron durante la pandemia, porque muchos, como no, obviamente estaban de puertas cerradas, fueron vandalizados, destruidos, le robaban los alambrados, los inodoros, la grifería. De a poco van levantando la cabeza, pero no se puede, porque el cambio social, Carlos, lo sabemos todos, ha sido durísimo. Me decía el otro día, Pablo VI me decía, uno de los directivos, los padres ya no traen a los pibes y se quedan a ver cómo juegan. Los dejan y se van. Y nosotros no podemos con todo. Contenemos a los pibes, pero somos muy poquitos. Antes los padres se quedaban y participaban y después había un recambio natural en la comisión directiva. Ahora eso no ocurre más.
¿qué va a pasar con esta generación de dirigentes cuando se vaya, cuando no pueda más? Es importante como Estado potenciar los clubes, bancar los clubes, promover el apoyo a los clubes. Nosotros hemos presentado proyectos en ese sentido, permanentemente sacamos subsidios para los clubes, para hasta la compra de pelotas, que ahora son incomprables. Una pelota de profesional cuesta 25.000 pesos, 35 las mejores. Son incomprables porque los pibes ya no pueden pagar la cuota en muchos casos. Así que bueno, un enorme dolor. Justamente Antonio nos decía el otro día, estuve el otro día en un club y me decían, esto lo hicimos gracias al ABRE de Antonio. Y Antonio decía, nosotros cuando hicimos el ABRE pusimos muchísimo dinero en los clubes. De hecho, el Temperley tiene una cancha de básquet techada en el piso de arriba, que la vino a inaugurar Antonio en el 2019 porque lo hicieron gracias al ABRE. Bueno, eso tampoco existe más. O sea, la plata se puso, mucha plata, destinada a clubes, mucha se guardó en los bancos y se subejecutaron presupuestos enormes, pero mucha plata se puso en Rafaela, por ejemplo, en clubes de Rafaela o en clubes de Santa Fe, pero acá en Rosario nada, no encontramos un club que haya recibido un subsidio importante por parte del Estado provincial. Bueno, estamos los concejales, los que vamos a los clubes, los que vamos a los territorios, estamos bancando muchas de esas políticas y de esas iniciativas, pero duele, sí. A mí, yo te digo, Carlos, con humildad lo digo en serio, pero como estuve 30 años en los medios, la gente me siente como de la familia, entonces me trata bien, porque esta presencia durante tantos años en los medios ha generado mucho afecto, pero el afecto implica una enorme responsabilidad también. Yo lo tengo en cuenta eso, así que me piden un montón de cosas. Antes hablábamos quizás un poco de la cultura, digo, como también herramienta de transformación, y es central, creo que en los barrios la presencia de los centros culturales, de los talleres para pibes, del taller de boxeo, de todas las actividades que existen en los barrios. Digo, más allá de la cuestión barrial, digo, también hay una cuestión etaria, digo, ¿no? Hoy en día quizás también vemos que las personas de clase media también misma económicamente no condicen ya con lo que es o lo que era ser clase media. Digo, y también las juventudes en general están como un poco desamparadas, digo, después de la pandemia hubo como un boom, un bajón tremendo social, y digo, y hoy en día creo que todos andamos medios desesperanzados en general con la cuestión social, económica, todo lo que lleva hoy en día estar viviendo acá en Rosario, en una narcociudad, digo, todo eso. Desde el Consejo, digo, ¿cuál es también la forma de tender ese vínculo, más allá de estar presente en los barrios? Digo, ¿cuáles son las estrategias políticas que se dan también dentro del Consejo para construir también acuerdos políticos que sean sostenibles en el tiempo, digo, ¿no? Antes hablábamos un poco esto de también de que el progresismo busca también impulsar quizás otros modos de hacer política dentro de este contexto social, digo, sea para quien gobierne. Digo, eso no es una postura que tomen todas las organizaciones políticas, pero justamente por eso, ¿cuál es el acuerdo político que buscan como para también compensar y darle esperanza a esas personas, digo, que también están un poco como perdidas en estas nuevas lógicas políticas que estamos manejando actualmente? Vos fíjate que nosotros hablábamos antes con Carlos fuera de micrófono de lo doloroso que es esta fragmentación que han tenido algunos partidos políticos. Que no están institucionalizados, además. Sí, también. Y la cantidad enorme de candidatos que hay. Yo lo dije en el 2021, de hecho nuestro espacio, que fue Fuerza del Territorio, no participó de las elecciones en el 2021 porque no pudimos lograr la unidad. Nosotros decíamos, es obsceno que hagamos un festival de listas cuando estamos saliendo de una pandemia tan dura para la humanidad. Tenemos que tener la altura de salir por arriba y unificar listas. Bueno, no se pudo, así que nos mantuvimos prescindentes. Y ahora lo mismo. Pero yo creo que es un punto de inflexión. Creo que la gente está muy enojada y estoy convencida de que esta crisis profunda puede ser una oportunidad para que en el futuro empecemos a armar algo distinto. Empecemos a armar, como vos decís, acuerdos estratégicos. Yo creo que se sale con acuerdos estratégicos a largo plazo. Es decir, yo promuevo permanentemente acuerdos estratégicos donde nos pongamos, seamos contestes de que
estas políticas que funcionan no se tocan, pero no se tocan por 10 años. Y si se tocan son para mejorarlas y con acuerdo de los demás espacios políticos. Creo que es fundamental, que además la gente lo está pidiendo a los gritos. No se peleen más, pónganse de acuerdo. Por eso te decía antes, yo creo que la derecha es transversal a todos los partidos políticos, o por lo menos a todos los frentes políticos. Es importante que nos pongamos de acuerdo en políticas públicas que funcionen, sean de derecha o de izquierda, pero nos pongamos de acuerdo en que eso no se toca. Nosotros, yo te digo, en el Consejo, yo siempre digo que la política, que a veces la gente está tan enojada, no es buena ni mala en sí misma. Es como todos los oficios y como todos los rubros y como todas las profesiones, hay buenas o malas personas. Y hay gente jodida que hace política, que se dedica a la política y que después implementa malas políticas, con concentración de riqueza, con subejecuciones presupuestarias, favoreciendo a los que más tienen. Bueno, nosotros proponemos, somos buenas personas, armamos una lista de buenas personas que quiere hacer buena política. Y estamos de acuerdo en ponernos de acuerdo, valga la redundancia, con otras fuerzas políticas que quieren lo mismo. Yo en el Consejo lo hago. De hecho, nosotros apoyamos iniciativas de otros partidos políticos. Una de las cosas que más molestaba contra el Consejo es, si se te ocurrió a vos, no lo apoyo. Y está mal eso, ¿viste? Está mal. Yo tengo buena relación con otros concejales de otras fuerzas políticas con los cuales no tenemos rollo y nos ponemos de acuerdo. Y hay otros que incluso a veces son de las más cercanos y con quien ni siquiera podemos hablar. Por eso te digo que por ahí estamos ante una oportunidad histórica de ponernos de acuerdo hacia adelante. Susana Rueda, y nosotros también queremos seguir teniendo buena relación con todo, entonces vamos a poder dar un cierre a esta entrevista para pasar a otras. Muchísimas gracias, Susana Rueda, como siempre, por venir, por estar, por dar la cara. Muchísimas gracias a ustedes, me encantó estar, me encantaría volver y seguir hablando, me encantaron las preguntas de Male, me encantaron tus preguntas que no pude responder. Mario, gracias Carlos, nos conocemos hace muchos años y siempre me gustó venir a La Hormiga, me gusta el barrio, me encanta. El otro día estuve acá en La Aurora comiendo un arroz con pollo muy rico. Es muy importante que los que pensemos igual tiremos para el mismo lado, así que ojalá se nos dé, ojalá podamos estar juntos, ojalá la historia nos encuentre teniendo la razón. Buenísimo. A todos los que pensamos igual. Susana Rueda, que dice, da la indicación, de abajo hacia arriba. Con la oreja pegada en el territorio. Construyamos políticas de abajo hacia arriba. Trabajo, esfuerzo, seguridad. Pero para buscarte, dijiste en la lista de en la lista 7. El número 7. El número 7 de abajo hacia arriba, Empezás a contar de abajo hacia arriba. Siempre, ¿viste? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a un poco de música y enseguida volvemos con otra entrevista acá en Voto Cantado. FM 104.3 La Hormiga, Radio Comunitaria.